Hola, buenos días. Estamos aquí nuevamente con ustedes un día domingo para adorar, alabar a Dios y darle gracias por muchas cosas. Hoy quiero dar en esta prédica algo que el Espíritu Santo nos está diciendo que está pasando en las personas. Y es que no quieren llenar el vacío con el Señor. El hombre, en todo hombre existe el vacío, ¿sí? Y ese vacío lo forma solamente Dios. Este vacío no es de un ser llenado por nadie, por ninguna cosa creada, únicamente lo llena el Señor. Increíble, ese vacío tiene el espacio del Señor. Y es aquí donde te vamos a enseñar. Hoy vamos a aprender de eso. Pero primero quiero que pongas allí delante del Señor tu corazón, tu vacío. Vamos a orar. Espíritu de Dios, en esta hora queremos que tú, Espíritu Santo, tú como ser maravilloso que conoces el corazón del Padre y de Jesús, y conoces para el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, cómo pudo ser llenado en todo tiempo, en todo momento, en toda situación del corazón del Padre. Hoy pedimos, Espíritu de Dios, que de la misma manera en esta prédica, en esta enseñanza, seas tú llenándonos de ese amor que nos sacie, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que seas tú trayendo a la mente esas transiciones, esas pruebas, esas decisiones que nos tienen ahí estancados, esperando lo que no debemos de esperar del mundo ni del hombre, sino de ti, Señor. Hoy pedimos que tu dulce Espíritu Santo nos ayude a llenar ese vacío que solamente tiene un espacio que es exacto para el Padre. Cualquiera que sea el vacío, hoy llénalo, Espíritu Santo. Pido que desciendas y llenes en mí mi corazón. Cubras y guardas, Señor, mis hijos, mi casa y mi hogar y las casas de los que me están viendo, para que tú seas obrando allí, Señor. Que toda obra del enemigo hoy sea atada en el cielo y en la tierra, y todo lo que desconocemos sea echado delante de nosotros, atado, Señor, y echado a las profundidades, Señor, del abismo. Hoy pido que seas tú, Señor, liberando y sanando de todo aquello que no permite que todos los que están enfrente de esta prédica sepan que el mejor que puede llenar ese vacío eres tú, Señor. Que sean ellos, Señor, unos conquistadores, pioneros de tomar hoy una decisión. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, hoy quiero entrar en el libro de Juan y en el capítulo 6 del libro de Juan y en el verso 35. Dijo, vamos a leerlo desde el 34 para entenderlo. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen.
Todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazaré. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día final. Amén. El Señor siempre se ha mostrado como ese Padre amoroso, ese Padre que quiere conquistar tu corazón. Y podemos verlo a lo largo de la palabra, muchas palabras que el Señor dice para levantarnos el ánimo, para hacernos ver que somos esos hijos adoptivos. Pero hoy vamos a ver qué es lo que pasa, qué situaciones son las que impiden el que nosotros podamos verlo a Él como un Padre y querer llenar esos vacíos con Él. El primero de ellos es lo que nosotros dijimos ahorita. El Señor permite que al Hijo que ama lo disciplina. Esa disciplina nos es dolorosa a veces. Es una disciplina que nos causa a veces rebeldía, desobediencia. Y hay otros que la soportan. Pero el Señor nos enseña continuamente que esa disciplina es una disciplina como si fuera una transición. Esa transición, ¿sí? Esa transición que tenemos es como la que tuvo Jacob. El Señor le dijo, sé para dónde vienes y para dónde vas. Le hizo una revelación a Jacob, porque estaba en una transición que le fue revelada al Señor cuando él escapó de su casa. Dejó de ser ese hijo en donde recibía palabra del padre y de la madre y tuvo que ser destetado. Porque si nos acordamos, Jacob se hizo pasar por su hermano para poder recibir la bendición de su padre. Entonces, Dios le da una revelación cuando él se va de la casa. Y ahí, estando acostado en una piedra, el Señor le dice, antes contabas con tu padre, sírveme con tu corazón, y ahora conocerás directamente al Dios que te hablaba tu padre. Yo sé todo de ti, yo sé a dónde te voy a llevar y qué vas a hacer. En la piedra fue tanto la revelación que el Señor le hizo a Jacob, que Jacob cogió esa piedra y con esa piedra le hizo una ofrenda. Siempre había escuchado, es la palabra de Dios que dice que de oídas me habías oído, pero tu corazón estaba lejos de mí. Pero ahorita Jacob había conocido frente a frente al que le hablaba. Esas historias bíblicas que él siempre escuchó de su padre, pero ahora estaba siendo palpable en su vida. Este lugar era la casa de Dios y revelaba una educación que había perseguido, y la presencia de Dios fue una presencia que lo comprometió con Él mismo. Muchos de nosotros necesitamos llegar a ese punto de transición. ¿Cuál punto de transición estás viviendo tú para que el Señor tenga que decirte, hoy saliste de esa relación, hoy saliste de ese trabajo, hoy saliste de esa enfermedad? ¿Cuál transición estás viviendo? El Señor se tendrá que presentar en ese momento de transición. ¿Qué está esperando de ti? Dios está esperando que tú seas un hijo
que le das todo y que te vas a dedicar a Él y que vas a cambiar para bien, dejando de ser el que controla tu vida y el que para Él siempre serás el que lo amas, eres fiel, comprometido y tomas una decisión correcta hoy. Si quieres ser que en esa encrucijada de tu vida el Señor se pueda presentar delante de ti, tienes que parar. Quiero hablarte de unos puntos que el Señor me dio en estos días. Voy a hablar un poquito de un tema que he tocado frecuentemente en la parte de estudio. El tema es con la inconsciencia. Cuando un hijo o una hija, ¿sí? Está allí en el hogar, todos pasamos por ese proceso. La conciencia o la inconsciencia, el cerebro actúa mediante ella con patrones de comportamientos. Se reflejan en las mujeres y en los hombres cuando buscan una pareja. Te quiero decir una cosa, cada persona busca el poder tener siempre su estilo de vida de acuerdo a lo que siente. Pero aquí vamos a ver cuando los patrones son incorrectos. Resulta que en Jacob vimos siempre patrones incorrectos en su hogar. Por eso él termina saliendo de su casa y tomando un patrón incorrecto y tener que sufrir por ese patrón incorrecto. La mujer busca, ¿sí?, un hombre parecido a ese padre que hubo en la casa. Si ese fue un buen ejemplo. Pero también puedes buscarlo sin querer, porque la conciencia hace cosas inconscientemente que hace que busque patrones que supuestamente pareciera ser buenos, pero su fin es malo. Quiero decirte que simplemente si la persona no ha sido sanada y liberada en su corazón, Satanás puede hacer uso de ese patrón incorrecto para que termine en una relación mala. Lo mismo pasa con los hombres. Si el patrón de padre no es correcto o el de madre, ellos pueden llegar a buscar una mujer que supuestamente, inconscientemente, le está mostrando una conducta que es buena, que es aparente, pero le oculta la realidad. ¿Por qué pasa esto? Porque el cerebro hace que toda persona, que el consciente y el inconsciente, el cerebro escoge lo que se le parece. Grabamos tanto en el cerebro que el cerebro graba lo que se le parece, patrones de inconscientes atractivos, pero con un fin desastroso. Si está bien el ejemplo de un padre, conforme a lo que hemos leído acá, que Él es el pan de vida y que Él es el que llena. Y si ese padre y esa madre han llevado un estilo de vida, dando ejemplo a sus hijos, llevándolos en la palabra y enseñándoles que el patrón correcto de vida es este manual de vida, entonces esos hijos posiblemente van a ser esos hijos que dicen: yo quiero vivir conforme a lo que en mi casa yo vi bueno y voy a desechar lo malo. Pero si nunca ha habido esas bases como esto que acabamos de leer en Juan 6, dándole a conocer a nuestros hijos
que el pan de vida que le va a llenar todo vacío, insatisfacción personal va a ser ese padre, entonces nuestros hijos van a poder caer en una insatisfacción todo el momento. Lo importante es que ese patrón sea escogido correctamente, que sea un padre ejemplar en la casa para que su hija, ¿por qué un padre? Porque una hija escoge a veces su esposo de acuerdo a su padre, porque un padre es amoroso con la hija, es cuidadoso del que se le va a arrimar, cuida su corazón. Entonces cuando no hay ese padre, esa niña está expuesta y está siendo vulnerable. Y lo mismo pasa con el varón. Si el padre es ese padre que está atento a qué amistades tiene, a cómo se está formando como varón, da una seguridad de que está experimentando, pero que le exhorta o lo llama a la atención cuando tiene que parar. Es ese padre cuidadoso que en sí da cobertura al hogar, pero que hace que en medio de ese hogar él sepa hasta dónde permite con su hijo y su hija. Y cuando tenemos esos patrones, y si vemos que ese padre está tomando el patrón de conducta sacerdotal y de padre como el Padre con Jesús, va a ser respaldado en bendición para dar ese patrón de conducta a sus hijos. Pero cuando hay ausencia de nuestro Señor Jesucristo, va a pasar lo siguiente. Entonces, escoge un ejemplar de acuerdo al exigido por Dios. Sin el patrón errado puede ocasionar que la persona sea de baja autoestima, se victimice y tenga conductas de victimizarse, de falta de perdón y depresiva, y unas cosas prematuras que ocasionan el tener deserción del estudio, violencia, embarazos a temprana edad, o pretender que toda persona tiene que ser apegada a ella o hacer todo lo que los demás le piden hacer. Tienen falta de tranquilidad, son ansiosos, se entregan a la vida sexual sin límites y no se valoran ni se logran ver en una relación estable. En los hombres, continuamente, cuando no llenan ese patrón correcto, ni ven ese ejemplo de que es un padre temeroso de Dios, posiblemente son hombres que les gusta relaciones, pican aquí y allá, les gustan mujeres casadas mayores de edad, mujeres que los satisfacen y ellos le dan dinero, y en las niñas está pasando lo mismo. Son niñas que simplemente quieren llenar ese vacío pretendiendo que si les dan las cosas materiales van a lograr encontrar la felicidad, pero siempre va a haber ese vacío. Son niñas que buscan personas mayores porque esas personas mayores posiblemente se sienten sobreprotegidas, buscan más que una relación de pareja, una relación paternal, y ese hombre puede hacer uso de eso para que sea un hombre maltratador de palabra, donde la discrimine y donde esa persona comienza a verla en una actitud vulnerable, fácil de dominio y de manipulación, por los patrones incorrectos que a veces se tienen. Toda niña, todo niño que no tiene un padre en la casa o viceversa, no tiene una madre,
debe de llenar ese vacío con esto que te leí ahorita. Él es el pan de vida. Al que Él venga, lo encuentra y lo llenará. No tendrá sed de nada, sed de buscar en otros lados, sed de sentirse en una insatisfacción humana y de vida que no lo llena. Entonces son mujeres que se entregan, que son hombres y mujeres que se entregan, que son victimizados, que se sienten cuando dependen de una figura paterna con ejemplo o toma a Dios como ejemplo. Esa persona no se siente sola. Dime una cosa, cuando Jesús vino, era un niño, creció en el vientre de María y creció bajo las enseñanzas de la tierra, pero fue lleno, el Espíritu Santo siempre estuvo con él. Y como el Espíritu Santo siempre estuvo con Jesús desde pequeño, entonces le fue fácil a Jesús saber hasta dónde, digámoslo así, permitirle a José y a María y cuánto no. Pero se sujetó a los padres de la tierra. Pero llega un punto en donde el Señor Jesucristo sabe cuándo es el momento de partir y destetarse de esa madre y de ese padre que es José. Porque le era necesario llenarse más del Padre del cielo. Y te voy a decir una cosa. Jesús anduvo en la tierra sin familia alguna, sin padre y madre. El único padre era Dios. Ahora te hago una pregunta. Si el Señor fue el que colocó funciones en la mujer, funciones en el hombre, que ni la mujer puede lograr ejercerlas del hombre, ni las del hombre puede ejercerlas de la mujer, si Él creó esas dos, ¿no podrá llenarte de las dos Él mismo que la creó? Si hizo eso con su Hijo, y Jesús todo el tiempo de vida en la tierra pudo realizar su vida en victoria bajo un ministerio poderoso, lleno de bendición. Y donde iba recibía bendición. No tenía ni casas, no tenía dónde acostarse, ropa, pero decía que Jesús, sus mantos, Dios proveía todo alimento y todo en Jesús. Todo lo suplió en Jesús, en el pasar en la tierra. Si ese mismo Padre que puso a expensas a su propio Hijo, ¿por qué no te va a poder dar a ti todo? Estamos tan acostumbrados a pegarnos a todo lo del mundo que no hemos aprendido a tener independencia y dependencia del Señor. Entonces, Dios llena todo vacío como Padre. Para llenar ese vacío se forman con una identidad y se demora la pubertad. Quiero decirte que cuando un niño, una niña, un hombre, una mujer comienza a pegarse de Dios, comienza a tener identidad. Cuando comienza a tener esa identidad, comienza a saber qué es el propósito de Él en la tierra. Comienza a saber sus bendiciones, comienza a recibirlas, anhelarlas, recibir. Comienza a tener expectativas de vida. Y comienza a ver que lo que hay en su contorno no es lo que lo sustenta ni lo sostiene. Entonces comienza a tener una identidad en todo. Cuando tú crías a tus hijos en esa misma doctrina, en esa misma enseñanza, tus niñas se demoran en su pubertad. Tus hijos se demoran en esa experiencia sexual.
Pero cuando nosotros estamos dados a que dejamos a la deriva a nuestros hijos, a que no les enseñamos que la cobertura está en la casa y que ellos cuando se salen precipitadamente están bajo una vulnerabilidad porque no han querido afirmar sus corazones de llenar los vacíos con Dios. Es una transición como la tuvo Jacob. Mientras que estuvo en su casa recibió todo de su madre, era el consentido de su madre, de su padre. Su hermano lo era más, pero era hijo amado de sus padres. Y salió y tuvo que vivir unas transiciones grandísimas hasta llegar al punto de que después de que le robó la bendición a su hermano, tener que andar por el desierto con cantidad de cosas, experimentando cantidad de cosas, porque solo había escuchado. Por eso la palabra dice: de oídas te había ido, mas mis ojos ahora te ven. Yo te preguntaré y tú me responderás. A muchos les hace falta eso. Cuando el hijo o la hija tienen un solo padre, sea mamá o papá, siempre habrá un faltante, una ausencia, y la va a querer llenar con lo que sea. Cada uno tiene su desempeño dado por Dios. El papá tiene un instinto a poder ver en el hijo todas las amistades y analizar cuál amistad le conviene o no. Cuidarlo ante ese entorno. Es de conveniencia, no tanto emocional, sino es un manejo inteligente, fácil. Un trabajo que lo hace en equipo, sí, con su esposa, pero con los hijos no les deja sentir temor. Una madre es: cuidado te caes, cuidado haces esto, pero el hijo dice: déjalo, si se cae, allá él aprendió. Una madre es mucho más cuidadosa, un padre es fresco, tranquilo. De esto sale porque sale y aprenderá. Esa es la actitud de un padre. Una madre es más amor, compañía, educación, reflexión, disciplina, constancia, preocupación y conexión. Un padre es más cobertura. Amor, si se enseñó a dar amor. Es más tranquilidad, confianza. Es más el poder de darle al hijo esa oportunidad. Hazlo. ¿Sí? El Señor nos enseñó con María y José, como lo dije ahorita. Y Jesús hubiera podido tener un vacío, pero Él lo llenaba continuamente con el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre. Se aferró a que Él tenía que ser una obra en la tierra. Y ser, aunque fuera difícil de sanar las relaciones con mucha gente, porque Jesús iba hablando la verdad y enseñando, aunque le fuera difícil, el Señor lo que hizo fue que vino a traer una restauración a la tierra, a decirles: miren, no están solos, cuenten conmigo y mi Padre. Yo seré el abogado de ustedes y mi Padre será su Dios. Y tú puedes leer a lo largo en la Biblia cantidad de palabras del Señor puestas al Espíritu Santo en los discípulos diciendo: no temas, no desmayes, estaré contigo. Infinidad de palabras que nos da el Señor de confianza plena y segura de que Él te va a cuidar y que no va a haber hombre alguno, ni las experiencias en el mundo, ni el vivir como el mundo quiere, que te va a llenar ese vacío.
porque el amor que más nutre es el del Padre. Es el que te da esa cobertura. El hijo se forma por ejemplos y modelos. Sabe escoger a la mujer porque ve el comportamiento del padre con la madre. Pero cuando no hay este ejemplo, hay ausencia o posiblemente está la persona, pero hay una total ausencia. Puede estar un padre en la casa, pero a ver, se dedica como es a sus hijos, no lo hace. Entonces, esa figura de escoger una mujer es errada, porque no hay un ejemplo matrimonial de pareja, demostrar que a la mamá la respeta, que la ama, que la cuida, como dice Dios, que el hombre tiene que ser como ese sacerdote que sabe guiar a su iglesia y que sujeta a sus hijos en autoridad. Y la mujer también pasa lo mismo. La parte de su personalidad no cambia si no ve unos parámetros que le gustan. Resulta que es tanto el manejo del patrón en la inconsciencia que una mujer o un hombre se puede equivocar. Si fue un ejemplo distinto, ¿sí? un ejemplo malo en la casa, bajo una baja autoestima en imagen de autoestima, los vuelve inestables y con cambios de comportamientos inmaduros. Y esos cambios de comportamientos inmaduros son los que hacen que día a día tengan que tener un choque personal. Ese choque personal. Porque buscan la validación de los hombres para hacer lo que sea. Entonces el hombre busca de los amigos y las niñas busca de las amiguitas o de los compañeros de trabajo o de estudio, y son patrones diferentes en cada hogar. Y a veces cuando te encuentras, eso es cierto que dime con quién andas y te diré quién eres, eso es bíblico. La persona comienza a perder ese patrón correcto si no fue enseñado en Cristo. Y si fue enseñado y se une con quien no es, la persona comienza a tener un patrón incorrecto. Porque un poco de levadura, dice el Señor, leuda la masa, la daña. Un poco que tú te dejes llevar de esa persona en ese patrón incorrecto para escoger un hombre que va a ser tu pareja o una mujer que va a ser tu pareja, esos patrones incorrectos te van a hacer perder toda una vida y toda una transición que el Señor quería hacer para bien, como Jacob. Y podemos verlo, Jacob tuvo que prácticamente Jetro, el suegro, le dio equivocadamente la esposa y lo hizo con su doble sentido, y le dio primero a la mayor, pero él quería a otra y tuvo que trabajar 7 años y después por 7 años que le diera la correcta, la que él quería. Transiciones que el Señor nos enseña, transiciones que tenemos que esperar, porque el Señor nos está pidiendo que analicemos todo, que nos quedemos quietos y esperemos. Esas transiciones que nos hace la necesidad de llenar el vacío con el Señor en el sexo. ¿Por qué? ¿Por qué en el sexo? Porque hoy en día estamos cumpliendo el tiempo de Moisés, donde dijo que había violencia cual ninguna. Miremos cuántas casas están allí, muchas personas sufriendo violencia intrafamiliar. Están escogiendo parejas al aceleramiento, al llenar ese vacío. Mujeres que se están entregando a hombres y hombres a mujeres, en donde el patrón
que buscan por debilidad son hombres o mujeres de droga, alcohol, compañías, abusos violentos, infidelidad, personas que no le dan que le dan inestabilidad, relaciones que son aprovechadas bajo chantaje, rechazos o validación de los que hacen en esas personas ser así, compañeros del que le gusta, se rodean de todo tipo de ambiente insano, son ganancia de dinero por sexo, son muchas de las veces sin amar, prostitutas. Esta es la palabra. Son esas mujeres que por dinero, por tenerse y verse bien, no les importa entregarse, así sea hombres casados o viceversa, hombres con mujeres casadas, que se entregan para poder tener ese dinero, sin importar la deshonra. Seductrices es la palabra, seductrices. Apocalipsis 2 lo dice: tengo contra ti que tienes a esa mujer que los hace caer en adulterio, o sea que es casada, y aquellos que hacen tropezar en fornicación bajo sus ídolos o dioses. Entonces, quiere decir que cuando la persona sale de la casa, si no persiste en tener su dominio y control de quien llene todo el vacío siempre sea el Señor, entonces esa persona va a perder el patrón correcto. Pero si estuvo sin Dios y salió al mundo y nunca tuvo ese patrón que era Jesús como padre, Jesús como abogado, Jesús como esposo, Dios como padre, por eso le dicen padre de pecho. Él se hace llamar así, padre de pecho, padre de multitudes. Él hizo los dos roles, mujer y hombre. ¿No te llenará los dos roles? Si te faltó el padre o te faltó la madre, no te los llenará, te va a llenar. Y si aún él ve que te faltó la pareja, se pone ahí como esposo o esposa para que tú eduques bien a tus hijos. Él hizo todo. Y si él hizo todo, ¿cómo no va a poder enseñarte y ayudarte? Entonces, cuando pasa esto, son personas que no se enamoran, sino que tienen continuamente relaciones con personas que son mayores, personas que las manejan, las doblegan, que bajo condiciones son vulnerables. Porque llega un punto que si son mayores no son acordes de edad, entonces cuando la persona mayor ya llega a un estado de anciano o anciana, la otra persona está queriendo vivir y lo deja. O simplemente cuando es menor y él mayor y ella mayor, pues simplemente doblega a la otra persona menor y es vulnerable, lo maltrata de palabra, de acción, de todo, porque cree el derecho y tiene más edad, más recorrido y lo ven poco por su inmadurez, por la edad. Entonces esa condición Dios no la quiere en nosotros. El cuerpo de Jesucristo fue llevado a la cruz para que tú supieras que allí el Señor fue atacado de muchos y no abrió su boca. Pero Él dijo en un instante en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y si ustedes se dan cuenta, después el Padre, después de mucho tiempo, el Señor le contesta: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ustedes se preguntan por qué hubo ese lapso.
Ese lapso se dio porque el Señor miró a Jesús en la cruz. Claro, le dolía lo que estaba sufriendo su hijo, lo que le estaban haciendo sin ser una persona injusta, santa, correcta, en donde no dio mal ejemplo en la tierra, sino el buen ejemplo de vida en la tierra para el hombre, en donde llevó hasta lo último el propósito que el Padre le encomendó tener en la tierra. Pero cuando lo miró con el pecado de toda una humanidad, de aquellos, como dice acá Juan 6, los que me diste y vinieron a mí y se entregaron. El pecado de muchos de nosotros estaba sobre el cuerpo de Jesús. Y el Padre no ama el pecado, ama al hombre que estaba ahí, que era su hijo, pero no el pecado que estaba cargando de toda una humanidad. ¿Cuál humanidad? Los que iban a venir a Cristo, o sea, los que al presente, a este presente, al futuro después de que Jesús murió, íbamos a venir a Él. Fue por eso que el Padre lo dejó por un breve instante. Pero de una vez, cuando escuchó el clamor del hijo, le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y se sintió solo Jesús. Si usted lee en la Biblia, dice que comenzó a caer gotas. Se describe como si fuera el llanto del Padre por el Hijo. ¿Cuánto crees que el Señor está sufriendo por ti al ver que estás ubicado con tu pecado allí en esa transición y no quieres dar un punto al presente como lo hizo, como lo tuvo que hacer Jacob, de venir y conocer ya no al que le hablaban, sino que ya conocerlo a él directamente y poder quitarte el pecado que ya Jesús lo quitó y que no debes de estar cargando, para que el Padre diga: este es el Hijo amado en que tengo complacencia. Esto es lo que yo te quiero enseñar. Haciendo a Jesús vulnerable, abandonado por breve momento, y que lo dejó todo mundo, aún sus discípulos amados. Nadie en ese instante lo miró. ¿Cuál transición estás viviendo tú y te das cuenta que el Señor está haciendo uso de esas transiciones, de esos procesos, de esas situaciones, para que tú comiences a tener la disposición en tu corazón de llenar todo vacío en tu vida? Dios entendió el abandono del Hijo y lo volvió y lo recogió con sus amores, tanto que después subió en victoria. Esa victoria que Dios quiere que tú tengas. Habla de la orfandad del Señor en la Biblia, del abandonado, porque no les ve el Señor al abandonado una actitud de carácter, de identidad. Por eso es que Dios dice: ay de aquel que se meta con la viuda, el huérfano, el abandonado y el extranjero. Son tres personas que están en una condición vulnerable en un sitio, y que en eso el Señor dice que Él defiende a estas personas de todo lo que les hagan. Los vacíos que busca el mundo terminan siendo vacíos momentáneos que te traerán una vulnerabilidad, una falta de perdón, heridas constantes, vergüenzas inútiles e inmadurez, porque aquel que determina en un momento: ya no sufro, voy a tener una actitud superior como la que me dio Jesús en la cruz. Por ti, Jesús, lo hago. Puede encontrar esa restauración y redención. El Señor dice: no te dejaré ni te desampararé.
Y muchos otros dan esas promesas en muchos otros versículos que están en esa condición. Ya hablamos de Apocalipsis 2. Y yo te quiero decir que el Señor es un Dios tan hermoso, que les aseguro que el Hijo no hace solo las cosas, sino que también el Padre le va a ayudar a ese Hijo a tener una independencia, un propósito, saber tener dominio propio. En todo país se celebra el Día de la Libertad. Familias y padres hacen esa capacitación de que crezcan, estudien y se preparen y que tengan una dependencia por dárseles ese estudio. Y esa dependencia debe de ser para un hijo el tener la firmeza que sale de su casa. Hay una parte en la Biblia que dice, yo soy el que a su tiempo hago esto. Y se refiere a los hijos cuando salen de sus hogares. A su tiempo. Y hay hijos que se salen antes de tiempo. Y los procesos y las transiciones que viven afuera son duras porque es la disciplina de Dios, porque transgredieron ese tiempo de dependencia hacia sus padres para darles esa cobertura. En la gran mayoría de los casos es común denominador que el autosostenerse es manejar y dirigir sus vidas con responsabilidad. Formar una organización de su propio hogar, ¿sí? Cuando no aprendes, se considera que rompió un cordón umbilical antes de tiempo. Y hace su propia vida con tantos años de demora, porque no hubo esas etapas quemadas de esperarse, de saber que han madurado para tener esa independencia y que esa independencia es basada y fortalecida en lo espiritual, basada en lo que vive en lo espiritual en su casa. El día a día de la vida natural es el resultado de llevar a la meta en una vida espiritual. Ese debe ser el resultado de nosotros todos los días. Llevar a la meta el tener una vida espiritual. Es relacionada con que eres hijo de Dios, eres cristiano, seguidor del Padre y del Hijo. Cristiano, una relación con Dios, y es para el hombre normal sin seguir a Dios es una independencia, pero resulta que para nosotros el proceso de educar a nuestros hijos y salir es decirle, hijos salieron de la casa, ya vas a tener tu hogar, pero es para que tengan nuevamente dependencia del Señor, continua dependencia, no para. Ante la humanidad y ante las personas que no están con Cristo es, yo le di a mi hijo, ya tenga su independencia y usted verá. Procesos cerrados porque no hay una dependencia al que todo lo puede hacerlo vencer en toda área de sus vidas. Y por eso es que hay mucha juventud perdiéndose. Es una dependencia a Dios llena de una relación diaria de ser menos en ese tiempo para enseñar que la voluntad del Padre es la que debe reinar y que no hace ya nada por su fuerza, conforme a todo lo que Jesús le enseñó en su casa. Absolutamente dependiente de ese Padre Celestial. Somos llamados a no confiar en nuestras propias capacidades,
Porque cuando tú confías en tus propias capacidades, te voy a decir una cosa, vas a terminar agotado. Eclesiastés 5 dice, trabajó y todo su trabajo no tuvo ni a quién darle. Otros se llevaron sus esfuerzos, dice así en la nueva versión. Entonces dice que Jesús tiene que ser la total dependencia de una persona para ver buenos resultados en su vida emocional, espiritual, física, material, mental, psicológica, voluntad, todo. Para que esa dependencia puedas saber que esos logros de ese conocimiento fueron dados continuamente por el Señor para que no te equivoques como Jacob. Jacob venía de su familia, una familia que le enseñaba. En pocas palabras tenía la palabra, pero no tenía la acción, el que le hacía tener esa acción de bendición que era el Espíritu Santo. Pero con este encuentro con el Señor, si ustedes se dan cuenta, después de ese encuentro con el Señor y de comenzarse a llenar del Señor y entronarlo en todas las áreas de su vida, fue que Jacob comenzó a tener bendición. Había pecado contra su hermano, de quitarle la herencia, de haberse puesto a decir que era su hermano para recibir la bendición. Claro que sí, tuvo una consecuencia, y si ustedes lo leen ahí, después el hermano lo buscaba y tuvo que, después de esa bendición que recibió al encontrar al Señor, tuvo que ir y darle a su hermano y retribuirle lo que le había quitado. Pero el Señor lo había ya perdonado de su pecado. Tenía un cuidado de decir hacia dónde iba, hacia dónde tenía, dejando a Dios de lado. No lo hacía, porque la gloria y la honra la daba siempre al Señor, por cada cosa que le iba pasando. Cuando oramos, cuando todo está dispuesto en un panorama oscuro, pero vamos a la presencia de Dios y oramos, lo que era dejó de ser, y lo que se levanta aún es en una resurrección y hace que todas las cosas, aún lo más mortal de lo mortal e imperfecto en estas vidas, tenga nuevamente una dependencia y una gratitud, porque las cargas son echadas en Él, el pecado fue perdonado, y porque estamos ya sabemos que vamos con el consentimiento divino del Señor, dependiendo de usar el que Él abra esos caminos por donde debemos de andar, no en nuestros caminos. Dice la Biblia en el libro de San Juan, Él es amor, y el que no ama no ha conocido a Dios. Mire tan terrible lo que hizo el enemigo. Lo que está haciendo en toda persona es eso. A este tiempo dice que habrá violencia y sexo cual nunca, y toda clase de depravación, que las personas no demuestran amor, por ende son personas que no conocen a Dios. Pero cuando tú comiences a entronar a Dios, comienzas a conocer el verdadero amor y ubicas ese verdadero amor en tus hijos, en tu entorno. Sabes cómo llevar todo. Sabes para dónde vas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Dónde vas a recibir esa revelación de trascendencia? Esa revelación de una manera que tú dejas de ser tú, contado por un padre que se da cuenta que tú le sirves, y contado por un padre a su hijo que le dice, estira la mano a mi siervo. Un padre amoroso que te va a estar viendo la condición de tu corazón en esa necesidad que tienes continuamente. Él sabe todo de nosotros, a dónde vamos. Él es la piedra angular. Es el pan que nos refiere aquí en la palabra. Ese pan de vida que nos
sacia y que hace que todo vacío, como dice acá, seamos llenados de todo vacío. Vamos a orarle al Señor. Vamos a pedirle que en esta hora el Señor me dijo que diera este tema porque habían muchos que estaban olvidándose de depender de Dios, que estaban apostatando porque no veían amor en otras personas y no veía cómo la ayuda de su circunstancia viniera. Personas con relaciones que Dios no quiere, personas trabajando en un lugar que el Señor no las quiere, y si las tiene ahí, aprende la transición, el proceso, y pregúntale a Dios y depende de Dios. Detente como Jacob se detuvo en esa piedra para conocer el Dios viviente, ese Dios que te quiere decir esa transición, ese proceso, eso que está pasando en esa relación, eso que está pasando en tu hogar, eso que está pasando en tus hijos. Detente, esa transición es importante en tus hijos para que cuando salgan conozcan que deben de tener y escoger correctamente ese hombre y esa mujer que ha de ser para años enteros. Hoy en día hay muchos pactos matrimoniales que han sido transgredidos, han sido rotos. Y de eso, de todo, le tendremos que dar cuenta a Dios. Entonces para en ese proceso y en esa transición. Vamos a orarle al Señor a que nos enseñe qué está pasando en nosotros en este momento. Cierra allí tus ojos y vamos a escuchar una adoración que el Señor me dijo que colocara a muchos. Quiero que la vayas escuchando al tiempo con mi oración. Y esa adoración va a darte a conocer el amor del Padre. Padre, sabemos, Señor, que el amor tuyo es más grande, Señor. Yo pido, Señor, que en este instante, que tú nos des esa capacidad de sentir ese amor que tú tienes, para no buscar a otras personas. Dios mío, tú no nos puedes ayudar. La voluntad la diste libre en nosotros. Libre albedrío, Señor. Somos limitados porque no dejamos que tú nos llenes, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, sujetándonos a ti, Señor. Padre, que esa debilidad carente que tenemos de depender más de otras cosas que de ti, hoy sea, Señor, quebrantada, desatada, Señor. Padre, que dejemos de buscar aquellas personas que pueden dañar nuestro futuro. Señor, que aquel Señor mío Jesucristo que está cometiendo una y otra transgresión pueda recapacitar en este instante, Señor, para que no acarree más consecuencias en su vida. Hoy, Padre, Señor, Padre, hoy, Señor, pedimos que solo nuestro apoyo sea en ti, Señor. Que tú seas, Señor, el único que nos postremos y podamos depender. Vivimos solos en el vientre de nuestra madre. Vivimos 9 meses en el vientre de nuestra madre solos. Y volvemos a la vejez como niños en etapas de soledad, Señor. Cuando nuestros hijos se han casado e ido allí en ese estado de postración, de enfermedad, de vejez, vivimos muchos tiempos a solas y es volver nuevamente a depender de ti. Señor, hoy te pido, Padre, que entendamos que vinimos de ti, Señor, y a ti volvemos, Señor, y que ese
medio en donde hemos vivido, nacido ya, y en donde estamos en edad adulta, Señor, ese tiempo no lo perdamos, Señor, entendiendo erradamente que la dependencia es de otras cosas sino a ti, entendiendo y viviendo para perder todo el tiempo, sino para que ganemos, porque sabemos amarte, conocerte, porque el que te conoce ama y se da y deja huella en las personas, Señor. Tú eres el Dios que no haces acepción de personas, Señor. Tú eres el Dios que acoges hasta el más desvalido, mi Rey. Tú coges a la viuda, a la huérfana, al desamparado, al abandonado. Y sé que en este instante tú dijiste, da este tema, porque hay muchos en muchas circunstancias de transición en donde tú quieres sanar, sacar toda falta de perdón, amargura, irritabilidad, enojo, ira, todo aquello que ha cambiado ese comportamiento de ese hombre, de esa mujer, de ese niño, de esa niña. Sana, Señor, los corazones de los adultos, para que hayan hogares, para que hayan hijos, Señor, que sepan que salen de sus casas porque han sido enseñados en Cristo, pero saben que salen a depender todavía de ti y que no son por sus capacidades ni sus fuerzas. Hogares sustentados y sostenidos por ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hogares, generaciones, Señor, y que si hemos cometido como adultos alguna equivocación en nuestros hogares con nuestros hijos, hoy pido, Señor, que vuelvas el manto de Elías sobre los padres a los hijos y de los hijos a los padres, Señor. Vuelve, Señor, esa comprensión y que ya todo aquello que se haya hecho, bueno o malo, se quede ahí, Señor, y que comencemos a ver al presente lo que tú anhelas y deseas con la conducta y la acción que tú quieres que tengamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bajo tu voluntad, tus caminos perfectos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos por este tema, Señor. Y yo pido, llena los corazones de esas personas que están pasando por una batalla, una transición, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Doy gracias a ti por haberme permitido llevarte con esta palabra, haber llegado a tu hogar, a tu corazón. Sabes que puedes entrar a la página de la Iglesia Cristiana Betel Sama y que estamos también en el canal de YouTube. Suscríbete allí y permite que esta prédica, aquel que está necesitando conocer del amor del Padre y que no le debe importar que está solo, que se siente desamparado, sin nadie, sin ánimo, sin fuerzas, depresivo o decaído porque no sabe qué hacer, hay uno glorioso que lo está esperando con sus brazos de amor y que ese es mi Padre hermoso, Dios soberano sobre la tierra, que nada queda para él imposible, todo lo tiene bajo su dominio y dio los roles de todo en la vida. Ese es el que te puede traer ese amor y llenar ese vacío para que no busques en nadie más. Lleva esta prédica al que te la necesita y que no quede allí solamente en ti. Dios te bendiga, te amamos en el amor del Señor y ya sabes que puedes contar con nosotros en los números que aparecen en nuestra página. Dios te bendiga.